Aquí hay un hecho que puede ser muy importante. Había desaparecido en Oaxaca un maestro. Ya fue localizado, 38 años de edad, en un barrio, La Soledad. Su cuerpo fue encontrado. Desapareció desde el pasado 26 de enero. Ahora hallaron su cuerpo. Según la denuncia de los familiares, el hombre de 38 años fue visto la última vez el 26 de enero en una población. Los padres de la víctima identificaron el cuerpo después de que se informó sobre su hallazgo. Pero parece que el asesinato del sindicalista Miguel Berzain se suma al del profesor Cuthberto Porcayo Sánchez, ocurrido el pasado 3 de enero durante un ataque armado en la carretera Pinotepa Nacional, Puerto Escondido. Pero, ¿de dónde son estos maestros? De la coordinadora. Parece ser una tradición siniestra, sombría, que viene desde Misael Núñez Acosta. ¿En qué año fue sacrificado? 1983. No, 70. 82. Sí. Trabajó como personal de apoyo y asistencia a la educación en Matías Romero, en una escuela secundaria. ¿Cuántas deducciones se pueden derivar de esto? Puedes bordar la historia más siniestra que se te ocurra. Desgraciadamente, los maestros de la coordinadora no han tenido un desempeño docente, un desempeño de guías como lo deberían tener. Y pues las sospechas están involucrados en secuestros, en fraudes, en abusos de todo tipo, pues son muchas. Entonces, ¿por qué los matan? Pues porque deben algo. Pero si ellos son unos criminalazos, que no lo sé, quiere decir que los matan son más criminalazos. ¿Para qué los matan? Venganza. Pero los matan por intereses o para Sí, ocupar claro. sus lugares. Y entonces los que lleguen serán más criminales. Porque Pues, están dispuestos a matar para ocupar esos lugares de poder. Pues acuérdate que los dirigentes de Oaxaca tenían acusaciones serias de secuestros y que el movimiento de la coordinadora se hizo porque en un enfrentamiento hubo muertos. Y ya están libres, los acusados. Sí, de secuestro. sí, yo sé. Pero también sé que los liberan después de grandes charlas, largas charlas y profundas charlas con el gobierno federal. Pues a ver si trasciende este hecho en un grupo que, sin embargo, a pesar de todas sus maniobras ilegales, Ahí está. está siendo respetado por el gobierno federal. Privilegiado. Sí, Porque no es solo el respetado. respeto. Le están dando privilegios. Porque alguien, pues no sé si confundió el lenguaje, pero en vez de violaciones a la ley, utiliza no represión. Sí, me imagino, es una técnica que no entiendo todavía. Estaba yo hasta pensando, hay una película norteamericana en donde un boxeador se deja golpear
hasta cansar al otro y entonces va lo suyo. Parecería que eso está haciendo ahorita el gobierno, dejando, para luego empezar, porque si sigue como va así, blandura, comprensión, pues esto no es lo que México necesita ahorita, que hay tanta violencia, tanta dificultad y hay tantísimo criminal. El subsecretario de Gobierno, ante esa pregunta directa que se le hicieron, bueno, sí, el gobierno no va a usar la fuerza pública en contra del pueblo, correcto, pero se considera usar la fuerza pública en contra del pueblo el desbloquear las vías de ferrocarril bloqueadas por un grupo de 40, 50 personas. El señor hábilmente se fue por otro lado, no contestó. No se como fue Jesucristo. No se fue Cuando por la le vía. preguntaron qué es la verdad, no contestó. No se fue directamente por las vías, sino que se fue por... Sí, así por, Las vías las nomás dejó... viste Sí. el capote como pasó, se levantaba. Las vías las dejó bloqueadas. No dijo ni sí ni no. Pero a mí lo que me sorprendió fue una de las respuestas que dio el señor López Obrador cuando le preguntaban sobre qué esperaba de los maestros, ¿no? Dice, bueno, ya enviamos dinero al estado de Michoacán. Dice, yo espero que con eso ellos reaccionen y hagan lo que deben de hacer y liberen las vías. O sea, estamos tratando de que la gente reaccione por buena voluntad. O sea, porque de alguna manera les llegue un rayo y se vuelvan buenas personas, razonables, y hagan lo que tengan que hacer. ¿Cuándo la coordinadora ha tenido buena voluntad? Nunca, pero pues parece que eso es lo que esperan de ellos. Además, la pérdida más grave de la coordinadora no son los trenes. No. ¿Cuánto llevamos sin clases? Un mes. Un mes en uno de los estados que van más lento. Algo tendríamos que pegarse de Monterrey a Michoacán o a Chiapas. Algo. Además es histórica cómo la fuerza de la coordinadora ha ido en aumento con cada gobierno. Y eso es terrible, porque la coordinadora empezó como un movimiento pues muy centralizado, muy limitado a un grupo de maestros, pero hicieron el primer plantón de 30 días en la Secretaría de Educación, que nada más, en aquel entonces, nada más ocupaban la banqueta de Venezuela y parte de la banqueta de Argentina, y al año siguiente fueron las 4 aceras, y al año siguiente fue el Zócalo, y al año siguiente fue el Zócalo completo. Y eso ha sucedido esa en los táctica, últimos 35 años. como les ha resultado eficaz, es muy difícil que la abandonen por un simple ruego del presidente. Sí. Eso es una actitud conservadora. No, entonces es una actitud de lucha social que les ha dado muy buen resultado, y que si la usan contra él y les da resultado, la van a seguir usando. Así que empezaron su lucha ocupando Venezuela y nadie les dijo sálganse de allí. La calle, no hubo. la calle. ¿Eh? La calle de... Sí, La sí, calle sí. de Solamente la acera, solo la banqueta de Sí. Venezuela. Hubo otro movimiento anterior. Bueno, fue el movimiento revolucionario del magisterio entre 68 y 75, pero ahí sí el cooptar el movimiento fue violentísimo, porque además ellos estaban muy relacionados con el Partido Comunista, y anterior a ese fue el de Otón Salazar en 1958, cuando él sí logra parar las escuelas en la Ciudad de México. Él logra parar las escuelas. Claro, él termina en la cárcel, pero terminaron en la cárcel muchísimos maestros de primaria, secundaria y preescolar, junto con Otón, que poco a poco fueron saliendo, pero Otón de ahí forma un grupo
que es el movimiento revolucionario del magisterio, que continúa hasta 75, 76. Ahí la desgracia fue, para ese movimiento, que era muy fuerte, que algunos de sus integrantes, maestros de primaria, estaban muy relacionados con el asunto de Chihuahua, de la Liga Madera. 23 y entonces ahí pues se desvirtuó porque ya no era un movimiento magisterial, sino que ya parecía que se intentaba un movimiento social más serio. Madera de los hermanos Gamis y Pablo Gómez, que era, claro, maestro. Sí. Era tan débil, o más bien tan pequeña todavía la coordinadora, que se acercaban a Radio UNAM y pedían micrófono conmigo. Entonces a mí me daba hasta cierta ternura, tan pocos frente al sindicato, que entonces de don Carlos Jongitud. Sí. Y decía yo, pues, ¿cuánto tiempo le queda a esta coordinadora? ¿Cómo ha variado el tono de voz de la coordinadora? Y las acciones, por supuesto. Pero toman fuerza, Tomás, yo supongo que usted lo conoce muy bien, cuando cae Carlos Jongitud. Carlos Jongitud tenía, no sé cómo, ahí sí, no sé cómo le hacía, pero tenía muy controlados esos brotes de rebelión en su contra, porque sabemos que Carlos Jongitud controlaba plazas y controlaba permisos, lo que él quisiera lo controlaba. Pero cuando pierde fuerza Carlos Jongitud ante Carlos Salinas y empoderan a el Baester, a la flaca. Él le llamaba a la flaca, y que si la conozco era, dijo don Carlos Jongitud, dice, era una maestra de primaria gris, pobre, allá en Ciudad Neza. Salinas hace que un informe sea contestado por el Baester, y va para arriba la mujer, va para arriba. Pero no, la historia del Baester es la historia de una mujer que supo obtener provecho de todas sus situaciones. Ella se casa muy joven con el profesor, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero se casa muy joven. Estando él, trabajando los dos como maestros, él llega a acomodarse en el sindicato, bueno, no importa eso. Él llega a acomodarse en el sindicato y ella sigue trabajando como maestra y con sus niñitos. Entonces él se enferma. Ella le tiene que, ya todos lo saben, le tiene que donar el riñón. Entonces él entra en una incapacidad bastante amplia a la cual tenía derecho, y entonces empieza a acomodar el Baester en la plaza del que era su marido, en el sindicato, y empieza a meterse, y ella aprende mucho de él, que él ya estaba muy enterado de las cuestiones sindicales, pero ella aprende mucho de él, y ahí es donde empieza a entrar con gente muy cercana a Carlos Jongitud, Ramón Martínez Martín y algunos otros que estuvieron después en la dirección del sindicato. Pero ahí es donde empieza ella a sobresalir, porque aprendía y tenía la intuición para saber qué es lo que le convenía. Eran los tiempos de la vanguardia revolucionaria. Sí, claro, la vanguardia empieza con Carlos Jongitud a principios de los 60 y la rompe Carlos Salinas de Gortari.